Hermanos, muy buenos días, sean bienvenidos. Gracias a Dios ya estamos en este lugar y alabamos a nuestro Señor cantando alabanzas juntamente entre los hermanos, y qué maravilloso es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué bonito sería que todos los que estamos ahorita un día pudiéramos entrar al reino y alabemos a nuestro Dios juntamente. Qué maravilloso sería que todos y todo aquel que cree en Él pudiera estar ahí un día. Todos. Qué maravilloso sería. Todos los que estamos aquí. Qué maravilloso es nuestro Dios, que Él dice que de tal manera amó Dios al mundo, dice que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para todo aquel, eso es para ti, para mí, para todo aquel que crea en Él, alcance la vida eterna y un día pueda entrar en el reino. En Romanos 5:8, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún el otro día el comentario de un hermano dice, pues con qué clase de gente nos juntamos, ¿verdad? ¿Qué clase de gentes éramos? De lo peor. Bueno, ese me considero yo, ¿no? De lo peor, pero nuestro Señor murió por mí, murió por ti. Ese regalo que no merecíamos, Él nos lo dio, para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Qué maravilloso. Dice el comentario, qué maravilloso sería que un día todos entráramos. Ese es el propósito, ¿no? De conocer a Cristo Jesús, que un día estemos con Él. Pero lo más triste es de que pudiera ser otra realidad, ¿no? Dice que muchos procuran entrar, pero pocos son los que van a entrar. Ese es lo más triste, es la realidad. El tema de hoy, nuestro tema, le puse por título, falsos creyentes. Ese es el tema de hoy, falsos creyentes. Y vamos a ver en Mateo, acompáñame en Mateo. Mateo 7. Entonces llevo por título nuestro tema de hoy, ¿cómo dijimos? Falsos creyentes. Entonces vamos a darnos cuenta, a través de la plática que vamos a tener, pues de que no todos van a entrar. De que no todos van a un día poder entrar al reino de Dios. Ese va a ser lo más triste. Pero pudiera uno decir, pero si yo me congregaba, si yo estaba ahí con los hermanos, juntos cantábamos, escuchábamos la palabra, ¿cómo es que no voy a entrar? Eso va a ser lo más triste. Mateo 7:21 lo hemos estudiado ya otras veces, y es necesario estar ahí viendo, autoexaminándonos si estamos cumpliendo la palabra de nuestro Señor. Dice así Mateo 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vamos ahora a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Padre, ahora te rogamos que tú nos ayudes a entender tu preciosa palabra, Señor. Que tu santo y precioso Espíritu nos ayude, Señor amado, a comprender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor, y autoexaminarnos cómo estamos delante de ti, Señor. Gracias, Padre, que tú has permitido que estemos en este lugar, Señor. Padre, y aunque no, los que no pudieron venir, Padre, te rogamos que
Tú, Señor amado, pues tú hables a sus vidas, Señor. Y te rogamos que hables a la vida de toda persona que pueda escuchar este mensaje a través de una grabación, amado Señor. Padre, te damos gracias y hoy te rogamos que tú, Señor amado, prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Muchas gracias en el nombre de tu Jesús. Amén. Entonces no nada más es de venir, de escuchar. Y pudiéramos nosotros exclamar, Señor. Cuando nosotros decimos Señor, ¿sí sabemos el significado? ¿Qué significa decir Señor? Cuando tú dices Señor, dices mi amo, mi dueño, mi todo. Ahí dices te amo, te obedezco. Eso es lo que conlleva decir la palabra Señor. Y muchos, en muchas congregaciones, muchas personas, millones de personas, hoy profesan esa palabra. Lo dicen, mi Señor. Yo amo mucho a mi Señor. Mi Dios, dice. Pero nos encontramos con esta palabra del Señor, y son palabras del Señor Jesús, donde dice en el versículo 21, dice, y le ponen un separador porque vamos a estar ahí. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo aquel que profese de labios y diga Señor, va a entrar al reino de los cielos. No va a entrar. Ese es lo más triste. Porque qué maravilloso ahorita que cantábamos, pues se siente la presencia de Dios. Imagínense ya el día estar en la presencia de nuestro Dios. Pero ahorita vamos a ver que no todos van a entrar en el reino de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué no todos? No sirve confesar a Cristo como Señor nuestro solo de palabra y con la lengua, y dirigirnos a Él de esta manera. No sirve de nada que digas tú, ese es mi Señor. Sí, pues sí, lo dices de labios nada más, ahí, de lengua. Muchos dicen de diente para afuera. Falta que tú apliques esa palabra de Señor a tu vida y que realmente reconozcas a tu Señor, que realmente vivas para Él. Podemos imaginar que eso no es suficiente, de llevar y profesar el nombre de Cristo, no es suficiente para que entres, para llevarnos al cielo. No porque tú digas, yo voy los domingos y canto y hasta brinco y exalto, Señor, Señor. Esto no te va a llevar al cielo. Con solo profesar eso. Vamos ahorita más adelantito a ver, porque Él es el que conoce tu corazón, es el que conoce mi corazón, cómo estamos delante de Él. Entonces no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si no hay una conversión de esta persona, no sirve de nada, porque solamente es de labios. Ahora acompáñame a Marcos 7, sin que pierdan su cita. Marcos 7. Marcos 7, 6, en el versículo 6. Siete, 6 y 7. 7, 6 y 7. Dice así. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué llevó al Señor Jesús a hacer esta mención, a esta palabra? A expresar lo que el profeta Isaías ya había profetizado desde siglos atrás. Dice, este pueblo de labios me honra. ¿Por qué Jesús hizo alusión a este texto? ¿Qué llevó el corazón de Jesús a mencionar esta palabra? Vemos el contexto. Dice, le vamos a dar lectura desde el 7:1 al 5, dice así. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén
los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para... Sí, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Eran expertos los fariseos para hacer lo que los ancianos demandaban. Y eso sí, lo ponían, lo practicaban, cuidaban cada detalle, porque ellos, les gustaba ser vistos por los demás, dice. Entonces ellos cuidaban cada detalle de no fallar lo que los ancianos habían establecido. Pero el Señor Jesús, ¿qué dice? Hipócritas. Había una hipocresía en ellos porque el Señor conocía el corazón de estas personas, así como conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Dice, de labios me honran. Obedecían más los mandamientos de los ancianos que los mandamientos de Dios. Y pudiéramos entrar más a detalle porque no se lavaban las manos y todo eso, pero nada más hasta ahí llegamos. Entonces el Señor Jesús dice, este pueblo de labios me honran, mas su corazón está lejos. Profetizaban creer en Dios, decían creer en Él, pero no obedecían sus mandamientos, obedecían los mandamientos de hombres. Y hoy en día así hay muchos que creen más al que predica antes de ir a la palabra, si es verdad lo que les están hablando. O porque muchos, por la flojera de no escudriñar la escritura, pues nada más se conforman, pues ya el domingo nos va a hablar el predicador. Vamos y asistimos, escuchamos la palabra de Dios y ya. Y te pueden decir desde el púlpito, te vas a ir al infierno, y dices, sí, amén, sí, me voy a ir, ¿no? No escudriña. El pueblo perece porque le falta conocimiento. Entonces, y de ahí, muchos obedecen mandamientos de hombres. Que no hagas esto, que no hagas esto, que no hagas el otro, esto no, esto sí. Y la gente lo cree. Y pudiera toparse con la escritura donde pues lee, ¿no? Y no obedece a la palabra de Dios, antes cree al hombre, antes que a Dios. Entonces, dice el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra. Y así hay muchos hoy en día. Hoy en día hay muchos que nada más es de labios. Están honrando a Dios meramente de los dientes para afuera. Y es necesario por eso hoy checarnos cómo estamos delante de Dios. Entonces el Señor Jesús sale de su corazón a mencionar esta palabra. Les dijo a las personas que estaban ahí, hipócritas, dice, este pueblo de labios me honra. Para entender nosotros este pasaje debemos entender la motivación número 1 del corazón de Jesús. No era ofender a ninguna persona cuando dijo esta palabra hipócritas, ni herir a nadie, y ni eso es el caso ahorita de herir a nadie. Son palabras del Señor. Les decía hipócritas, dice. Esto mencionó al Señor Jesús, salió de su corazón para que resaltara la condición, la decadencia moral en el cual las personas se encontraban en ese estado, en ese momento. Porque las personas tenían más cuidado de sí mismos, de cómo hacer las cosas que tenían como mandamiento de hombres, que obedecer a Dios.
Y hoy en día pudiera ver que muchas personas pudieran estar haciendo lo mismo. Se prepara el domingo o ve cuando visita a algún hermano, cuida los más mínimos detalles para aparentar una cosa. A lo mejor su corazón está lejos de ese hermano, de esa hermana. Lo más dice es de que está alejado de Dios. El Señor Jesús menciona esta palabra para que las personas se dieran cuenta en qué condición se encontraban y que necesitaban a Dios para poder cambiar sus vidas, así como nosotros necesitamos a Dios para cambiar nuestras vidas. Si es que nos encontramos con algo que el Señor nos habla esta mañana. Que no vaya a haber hipocresía en alguno de nosotros. Que realmente amemos a nuestro Señor de corazón y no de labios. Y no estemos profesando nada más que es nuestro Señor. Una persona hipócrita, ¿cómo lo pudiéramos definir una persona hipócrita? A ver si alguien me ayuda. Si pudiéramos hablar ante una iglesia, ante un trabajo, ante cualquier otra persona. Una persona hipócrita es una persona que pretende aparentar lo que no es. Entonces, ¿pudiera una persona hipócrita haber en las congregaciones? Sí, ¿verdad? Aparentar que es cristiano. Aparentar a una mujer que es cristiana. Meramente hipocresía, y puede disfrazarla muy bien, porque de esta persona que practica la hipocresía, pues le sale halagos, le sale el bien hablar, dulce, todo, pero por dentro no, es un lobo rapaz. Entonces, pudiera haber hipocresía en los congregantes. Y eso es lo que hay que ver hoy. Hay que vernos, hay que mirarnos. Si no hay una práctica de hipocresía en nuestras vidas. Porque debemos entender que dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Muchos de labios nada más honran. Su corazón está alejado de Dios. Pudiera uno venir a este lugar y aquel que se congrega donde hay miles de gentes, asistir y aparentar muy bonito. Sí, soy cristiano, pero nada más de labios. Y esto es lo que hay que ver, que no es de labios nada más, porque si no, no vas a poder entrar al reino. Jesús describe a los hipócritas en la manera de cumplir con sus deberes religiosos. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Hasta qué punto llega el hipócrita? Hasta disfrazar bien bonito, todo. Y podemos ver un ejemplo del fariseo en Lucas. Vamos a ver a Lucas 18. Lucas 18:10, donde van a orar los dos hombres, el fariseo y el publicano. Y este fariseo, como se autoexaltaba, se enaltecía. Lucas 18:10 dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, ni quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba del pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Una hipocresía bien disfrazada del fariseo.
ay Señor, yo soy esto, yo doy todo esto, yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, cuando no se le demandaba eso. Y pudiera ver en las congregaciones personas de esta clase de personas, como el fariseo. Pudiera decir, Señor, yo doy esto, yo ofrendo, yo diezmo, yo hago obras de misericordia, yo hago todo esto, Señor. Y yo soy el que más temprano llega ahí entre los hermanos. Yo soy el que hace todo, Señor. Y pues sí, no soy tan pecador como los otros. Mis otros hermanos no entienden. Los otros, mis hermanos no entienden, no comprenden la palabra, ¿no? Pudiera alguien decir de esta manera. Entonces, el publicano se autoexaltaba, se enaltecía, pero era mera hipocresía. Y el publicano se fue de lejos, no quiso ni acercarse más al punto de oración, sino que quedó lejos, dice, y ni aún alzaba la vista, porque sabía su condición, cómo estaba delante de Dios. Reconocía, había humildad en esta persona. Entonces, la hipocresía, los hipócritas saben disfrazar muy bien su condición. Aparentan ser una cosa y la realidad es otra. Y eso cuidemos de que no haya hipocresía en alguno de nosotros. Segundo punto dice, el que honra de labios es una piedad de los dientes para afuera. Esta persona dice, sí, yo amo a Dios, sí, yo obedezco a la palabra de Dios, pero es de dientes para afuera. Muestra amor, pero no hay amor en su corazón. ¿Está disfrazada esta persona? Porque, pues sí, hermano, yo te amo mucho. Pero por dentro no sientes un verdadero amor. Y esto tú vas a poder entender cuando tú te des cuenta de que cuando el hermano está pasando por alguna necesidad y tú tienes para suplir y vas a esconder la mano. Ahí es donde sale realmente si tú estás amando a tu hermano o no estás amando a tu prójimo, a quien en ese momento te está necesitando. Vamos a verlo en 1 de Juan 3, 17 el 18. Entonces una persona hipócrita honra de labios. Dice, muestra amor, pero no hay amor en su corazón. 1 de Juan 3, 17. 3, 17 y 18 dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No amemos de palabra, no amemos de dientes para afuera, como ahorita ya lo repetimos varias veces. Puedes expresar amor, pero en tu corazón no sentir nada. Qué triste, ¿verdad? Pero eso hay en muchas personas. El amor es el verdadero cristianismo, porque Dios es amor. El amor es el verdadero cristianismo, porque Dios es amor. Pero dice la Escritura que no amemos de palabra nada más. No amemos nada más de labios para afuera, sino que realmente haya un sentir verdadero. Un amor fraternal. Un amor al prójimo, genuino, de ese amor genuino. El amor no consiste en sentimientos. Es que muchos dicen, ay, es que pobrecito mi hermano, yo lo amo mucho y no, pues si ahora está pasando por esto, y te compadeces. No, pues siento, ¿no? El amor no consiste en meros sentimientos nada más.
Pues amas a tu hermano, te llega ese sentimiento por amor a tu hermano. Pues ahora tiéndele la mano si está pasando una dificultad en ese momento. Y si no, estaríamos nada más honrando de labios, amando de labios nada más. Si yo digo yo amo y no ejercito el amor, no practico el amor, entonces estoy alejado de Dios, no conozco a Dios. Si tú no amas, si tú dices que tienes amor y no amas, no conoces a Dios. Estás alejado de Dios. Estás honrando nada más a Dios de labios, porque no estás obedeciendo su mandamiento donde Él dice que nos amemos unos a otros. ¿Cómo puedes decir yo honro a Dios, yo amo a Dios, cuando tú no obedeces su palabra? Si su palabra de nuestro Señor Jesús es de que ámense unos a otros. Ámense, pero un amor de verdad, un amor genuino, no un amor que nada más esté ahí los labios. Sí te amo, sí te amo, sí te amo. No, el amor actúa cuando hay una necesidad. Ahí es donde puedes tú ejercitar el amor. No sirve de nada, como decíamos, no sirve de nada confesar a Cristo como nuestro Señor, nada más el alma. No sirve, hermanos. No sirve. Entonces regresamos a Mateo 7. Entonces, como entendemos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No nada más porque tú profeses, no tú digas Señor, vas a entrar al reino de los cielos. Si estás honrando de labios nada más, no sirve para nada, dice. Él dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con decir Señor, Señor, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál sería la primera voluntad del Padre? Que nosotros pudiéramos tenerlo bien arraigado en nuestro corazón. A ver si alguien me ayuda. Mientras vamos a Juan 6. Ahorita vemos. Primera de Juan 6:29. Esta es la primera voluntad del Padre. La primera voluntad del Padre es creer en Jesús, su Hijo amado. Primera de Juan 6:29 dice así. ¿Perdón? Juan 6:29. Dice así. Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Esta es la primera voluntad del Padre. Que creamos en su Hijo. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día mucha gente cree. Mucha gente dice creer. Hoy mucha gente en las congregaciones, tú vas y le preguntas a alguien, ¿crees en Jesús? Amén. Gloria a Dios. ¿Creen? Todo el mundo cree. Ahí mismo Juan 6:40 dice, esta es la segunda voluntad de Dios Padre. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, creer en Él, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Que alcancen la vida eterna. Es la voluntad de nuestro Padre que creas en el Hijo y alcances la vida eterna. Pero hoy en día muchos creen. Y de los que estamos aquí, si nos preguntamos, ¿tú crees en Jesús? Estoy seguro y 100% seguro que vas a decir, sí creo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí pudiéramos responder de esa manera, sí o no? Pero si me preguntas a mí, ¿crees en Dios?
No, sí creo, amén. Pero no nada más es creer. ¿Qué te lleva al creer? Unas veces les hemos puesto en referencia, cómo la gente cree en un partido político o en un político. Esas personas creen. Dice, nos va a sacar de la pobreza, como ya nos ha dicho el hermano algunas veces. Este gobierno ahora sí nos va a sacar de pobres. Con este gobierno ahora sí, vamos a salir adelante, ¿no? ¿Qué tiene que hacer la gente? Cree en ese partido, cree en ese político. Y por consecuente, ¿qué hace cuando llega el día de las votaciones? Va y vota por ese personaje, ¿verdad? Entonces nosotros decimos creer en el Señor Jesús. ¿Qué seguiría? Obedecer a nuestro Señor. Ahí tú ya podrías estar seguro. ¿Crees en el Señor Jesús? Amén. Gloria a Dios, sí creo. ¿Y por qué crees, no? Que pudieran preguntarte. Porque obedezco sus mandamientos. Y nada más son 2, en el cual encierra toda la escritura, dice. Amar a Dios con todo tu corazón. Y el segundo es amar a tu prójimo. ¿Son muchos los mandamientos? Ya no son más de 600 mandamientos. Nada más ya son 2. Pero esos 2, cómo cuesta trabajo ponerlo por obra. Entonces, cuando decimos creer en Jesús, es que obedezco. Ahora sí creo en el Señor Jesús. Porque obedezco su palabra. Me esfuerzo. Sí, ya no he alcanzado la perfección, porque la perfección no la vamos a alcanzar aquí. Pero creo en el Señor y estoy firme. Y sí, conforme yo me veo en la palabra, pues pongo por obra. Dejo aquello que dice el Señor que no y me pongo a obedecer al Señor. Entonces ya ahí tú puedes decir con seguridad, sí creo. ¿O estamos mal? Sí creo. Aquellos que creen en los jugadores, aquellos que tienen sus equipos favoritos, ¿no? El que le va al Cruz Azul, le va al América, creen en esos. Y ahí están, ahí los van a ver en el estadio. Hoy se pasan en la televisión viéndolos ahí pateando una pelotita durante 2 horas. Porque creen, son aficionados. Entonces el cristiano, ¿qué tiene que hacer? Pues obedecer la palabra de aquel que en el cual cree. Y esto es en el Señor Jesús. El segundo, fue el primero, que creamos en el Hijo, y ya vimos que conlleva creer. El segundo punto es que nos arrepintamos del pecado, que vivamos una vida santa. Esta es la voluntad, la segunda voluntad del Padre, que nos arrepintamos, que nos apartemos de todo pecado y llevemos una vida santa. Esta es la voluntad. Primero de Tesalonicenses, vamos a ver. Si alguien lo encuentra, por favor, le da lectura. Primero de Tesalonicenses 4:3. Habla de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Vamos a ver este punto nada más. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esta es la segunda voluntad de nuestro Padre. Ahí es donde veíamos que, sino aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces la segunda voluntad del Padre es que nos apartemos de toda iniquidad, de todo pecado. Y ya vimos que es la santificación, los que nos encontramos los miércoles, ya sabemos los 3 pasos de la santificación. Cuando tú crees, la santificación progresiva y la santificación perfecta. Entonces, esa es la voluntad de nuestro Dios, que te apartes de toda iniquidad, de todo pecado. Porque el precio por tu pecado, el precio del pecado del mundo fue muy alto para pagar.
esa deuda fue pagada con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Murió en la cruz del Calvario. Entonces, ese fue el costo muy caro, pagar el pecado. Entonces, la voluntad de nuestro Señor es de que cuando tú crees, pues te apartes, te arrepientas y lleves una vida santa. De lo contrario, aunque le digas, Señor, Señor, no vas a entrar al reino de los cielos. Ese es lo más triste. Porque vas a decir, pues yo iba, yo escuchaba la palabra de Dios, pues yo andaba en todo, ¿cómo no voy a entrar? Pues no podemos cambiarlo, no es necesario estar activo, ¿no? Pero lo más importante es obedecer la palabra de nuestro Señor. Porque el decir y hacer son dos cosas muy diferentes. Decir y hacer. Si no, pues sí. Vamos a ver un ejemplo en Mateo 21, porque muchos dicen, sí, Señor, hoy me hablaste clarito, hoy toda esta palabra fue para mí, Señor. Ahora sí, pero saliendo de la puerta de este lugar, se esfumó, se olvidó. ¿Cómo? Pues si acá adentro dijo que ahora sí ya le cayó el 20, como muchos dicen. Ahora sí me habló el Señor, pero nomás saliendo del zaguán o de este lado de la puerta, se me borró, se me olvidó ya. Hay mucha gente que así dice, ahora sí ya entendí, ¿no? Mateo 21, 28 al 30. Mateo 21, 28 al 30 dice así. Como título tiene la parábola de los dos hijos, dice. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Entonces, decir una cosa, luego sí, y luego decir, no, pues no. Mucha gente así dice, no, ahora sí ya entendí. Pero la realidad es otra. No pone en práctica lo que ha escuchado de Dios. Sí, de labios, sí, dice, sí, ya entendí. Pero por dentro está lejos. Su corazón está lejos de Dios. Está alejado de Dios. No quiere obedecer. No quiere. No, muchos dicen, no se le da la gana. Pero el otro domingo vuelve. Escucha. Y así puedes pasar años y años escuchando. En este lugar, vas a otro lugar. Pero muchas veces, pudiéramos decir, no es el lugar. Porque pues no, porque Dios te da entendimiento. Pero si Dios le place, pues te saca de ese lugar. A lo mejor de ese lugar nada más fue para que tú llegaras a Dios y para que y Dios te va a llevar a entender y te lleva a un lugar donde te congregues, donde se practique la sana doctrina, donde se hable la sana doctrina. Pero decir y hacer son dos cosas distintas. Yo digo, pero no hago. Son dos cosas muy diferentes, hermano. El segundo punto, ¿cómo una persona puede darse cuenta que realmente está honrando a Jesús y que no está honrando solamente de labios? Porque hoy en día mucha gente dice, yo amo a Dios. Yo honro a Dios, dice. Hay algunos que hasta le dicen, mi papito, ay, mi Dios. Muchos, el Señor es mi todo, dicen. Pero la realidad es otra. Tú pudieras decir, yo amo al Señor. Tú puedes autoexaminarte ahorita si realmente amas a Dios, si realmente estás honrando a Dios, y te puedes checar ahorita mismo. Vamos a ver en Juan 14.
Juan 14, 21, ¿ya lo encontraron? Estaba en otro pasaje. Dice así, ahorita tú te puedes dar cuenta, sí amo a Dios. Sí amo a Dios, no nada más de labios. Con esta palabra dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Como vemos, el que tiene mis mandamientos, 2 mandamientos como mencionábamos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, no es guardarlo y echarlos en un cajón, echarlos en una bolsita y dejarlos en un rincón. No, el que los guarda en su corazón, el que los tiene bien presentes y cuando necesita de la palabra, echa mano de ella. El que tiene aquí bien presente la palabra de Dios y la pone por obra, dice. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, dice. Ese es el que me ama. Y ahorita tú te puedes dar cuenta si realmente amas a Cristo Jesús, amas a Dios Padre. Porque la voluntad del Padre es de que creamos en su Hijo. Y la voluntad de nuestro Señor Jesús es de que hagamos su voluntad de Él. Y ahorita te puedes decir, sí amo a mi Señor. Ahora sí le puedes decir, Señor, te amo. Estás haciendo la voluntad de Él, estás obedeciendo sus mandamientos. No nada más es de estarlo profesando, como decíamos. Si realmente amas, ahorita tú te vas a dar cuenta. Sí, yo amo al Señor. ¿Por qué? Porque me estoy esforzando poner en práctica la palabra de mi Dios, de mi Padre, de mi Señor. Ahí sí lo puedes expresar. Decir mi Señor, ahí sí, con toda libertad pudieras tú decirlo. ¿Por qué? Porque estás obedeciendo a la palabra del Señor. Con esto terminamos el versículo 21, ahora vamos al 22 del Mateo 7, 22. Entonces ya vimos lo que es hacer la voluntad del Padre. Y ahora en el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. La apelación del hipócrita al ofrecer otras cosas en lugar de la obediencia. El cristianismo externo. Esta persona se justifica, ¿no? Dice, Señor, pues yo iba a la congregación, yo profetizaba, yo echaba fuera demonios. ¿Cómo no voy a entrar al reino? ¿Cómo? ¿No te acuerdas, Señor? ¿Que hacía todo esto con los hermanos? ¿No te acuerdas que yo también iba? Se quiere agarrar de ahí, justificarse. Pero este hipócrita no tenía a Dios como su Señor. ¿Por qué? Porque no obedecía. No estaba en obediencia. El cristianismo que expresa externamente una lealtad a Cristo, o sea, millones de personas están expresando esto nada más externo, por fuera, nada más. No hay una conversión en sus vidas. Se sienten cristianos, dice. Millones de personas se sienten cristianos que han sido llevados a pensar que van camino al cielo, cuando la realidad es van caminando hacia el infierno. Y es por eso que es necesario que nosotros nos examinemos con la palabra de Dios, no con la palabra del hombre, con la palabra de Dios. Y Dios nos da entendimiento. Señor, pues, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Hacia dónde estoy yendo? ¿Cómo podemos ver esto? Una persona vive con la esperanza, decir, por eso es que nosotros aquí en este lugar, gracias a Dios, pues hablar la verdad, lo que es la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es muy fuerte, pero cuando tú entiendes, cuando tú llegas a la conversión, pues todo lo demás ya lo tomas así, ligerito, ¿no?
Ya las palabras fuertes para ti ya no son. ¿Por qué? Porque ya entraste en obediencia al Señor. Ya creíste en Él. Pero millones de personas están con esas, viven esperanzados, viven con esa esperanza de que van a entrar al cielo. Y están caminando hacia el infierno. Descubrirán al final que están mal, que estaban mal, pero ya va a ser demasiado tarde. Y por eso es necesario, cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando entendemos, pues poner por obra. Como hemos dicho, la vida no la tenemos comprada. Esta semana un muchachito de mi rancho tiene aproximadamente, yo le calculo, 25 años el joven. Y antier creo lo enterraron del rancho. Jovencito, quién sabe qué le habrá pasado. Dicen que lo encontraron colgado en su trabajo. No sabemos si lo mataron, si se suicidó, pero lo que haya sido es de que la vida es muy corta. Y hoy es el día que nosotros podamos entender. ¿Qué impide para que una persona pueda entender? O sea, ¿qué es lo que te atranca, te detiene? Es tan maravilloso estar en las manos de nuestro Dios. Entonces hay millones de personas que dicen, Señor, Señor, que usan su nombre, que dicen creer en Él, que esperan el cielo, pero la realidad es que solo están esperando el infierno. Y eso es lo más triste. El Señor Jesús, dice, el Señor Jesús vio esto desde el principio de su ministerio. Vio cuando las personas dicen, ya creímos. Creyó, pues sí, porque unas personas que, allá en el pueblo, cuando una persona llegaba a la congregación, gloria a Dios, ya se convirtió, ya es hermano, pásate. Digo, no, vino, se acercó a la congregación, y el gusto que nos hace de que esta persona pueda entender, pero ahorita pues no es hermano, no se ha convertido, y a lo mejor porque, no sé, vino, quería escuchar y vino, pero todavía no entra al reino de los cielos. No, pero dice hermano, porque a mí me tocó varias veces, oraban por esta persona, ¿ya recibiste al Señor? Sí, ya recibí, y ya los 15 días ya lo veías otra vez en las cosas. Entonces no, nada más es de emocionalismo. El Señor Jesús veía esto, y vamos a verlo en Juan 2, en Juan 2, 23 y 25. 23 al 25, 2, 23 al 25. Y el Señor Jesús es el único que ve y sabe quién es el que realmente cree en Él. Él es el que ve tu corazón. Él es el que sabe, este sí cree en mí y este no. Entre nosotros no podemos, porque podemos aparentar una cosa cuando por dentro somos otra cosa. Entonces el Señor Jesús, Él desde el principio de su ministerio, sabía de esto. En 1 de Juan 2:23, dice así: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, el Señor Jesús es el único que sabe. Estas personas, dice, creyeron en ese instante, creyeron en Él, dice. Pero el Señor Jesús dice que no se fiaba de ellos, porque Él sabía que lo estaban siguiendo y habían creído en Él, nada más por lo que estaba haciendo, por los milagros, por las obras que estaba haciendo en ese momento. Y así hay mucha gente hoy en día, pasa algo, pasa un milagro en su vida, y ahora sí, Señor, sí, ahora sí, yo te amo, sí, te voy a seguir. Y se le pasa la emoción y vuelve atrás. Se esfumó esa emoción que había en esta persona. Entonces el Señor Jesús dice que no se fiaba de esas personas. No, el Señor Jesús no se maravilló, dije, qué bueno, ya creyeron en mí, qué bueno. No, Él conocía a estas personas. Él conocía que nada más era externo, por afuera.
Nada más porque por las señales que estaba haciendo, habían creído en él. Fueron atraídos por las señales que hacía. Dice, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque él es el que conoce el corazón. Y él es el que conoce ahorita. Taurino nomás ahí está platicando y este no. Andrés, este no. Él es el que conoce, él es el que sabe. Podemos aparentar, tener una apariencia de piadosos, tener una apariencia que tenemos mucho amor. Pero adentro, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Cómo, si realmente amas de corazón? ¿O nada más es en lo externo? Eso es lo que hay que ver. El Señor Jesús conocía a estas personas, dice, y sabía que era una fe superficial, una fe por encimita. Creyeron en Él porque estaban viendo las señales que hacía. Entonces el Señor Jesús es el que conoce a cada uno, es el que te conoce a ti. Me conoce a mí. Decían creer en Él. Y muchos dicen hoy en día creer en Él. A lo mejor porque han recibido algún milagro, no sé, etcétera. Pero cuando vienen las dificultades dicen, no, yo ya no quiero nada. Ahí nos vemos. Mientras estoy bien, pues sí quiero de Dios. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. Pero en Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, dice así. Vamos a verlo. Romanos 10:9. Y pudiera mucha gente estar con esto. Yo ya confesé que soy salvo. Yo ya acepté al Señor. Bueno, tú lo aceptaste, falta que Él te acepte. Romanos 10:9 dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pudiéramos decir, no, pues ya confesé, ya confieso con mi boca que el Señor Jesús es Señor, es mi Dios. Pues ya soy salvo, ¿no? Ya todo lo demás, pues no me importa. Mucha gente así dice, no, pues es que ya Dios Padre ve en mí a su Hijo, ya no me ve a mí, ve a su Hijo, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque ya el Padre está viendo a su Hijo, dice, en mí. Y apenas escuché un tema todavía por ahí que decían así. Dice, no, pues entonces ya puedo vivir lo que yo quiera hacer, total. Yo ya confesé, ya recibí, ya acepté al Señor, dice. ¿No? Pues sí dice aquí la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo, dice. Pero si creyeres en tu corazón creer, ya vimos qué es lo que conlleva creer, no nada más es confesar, es creer, y lo consecuente es hacer. Eso es lo que significa creer. Si confesar a Jesús como Señor es esencial para la salvación. Es una obra del Espíritu Santo. Ahora en 1 Corintios 12. Ahora estamos tomando muchas citas. Sí, para que se nos vaya rápido el tiempo. Ya terminamos casi, hermano. 1 Corintios 12:3. Dice así: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar al Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Tú pudieras estar externamente nada más diciendo sí Señor, pero si no te has dado por el Espíritu Santo, que tú no has reconocido quién es realmente, qué significa realmente Señor, pues nada más estás dando voces al aire. Ahí nada más.
van las repeticiones. Señor, Señor. Sí, no sabes lo que es un señorío, no reconoces. Y ahí es donde está el problema. Dice, no hay ninguna persona que pueda confesar a Jesús, Señor, y no pueda ser salvo a esa persona. No puede alcanzar la salvación. Todos podemos alcanzar la salvación si confesamos esta palabra, pero es hacer. No nada más es decir, es hacer. Pero lo impresionante de hoy en día es que mucha gente confiesa a Jesús como Señor y no son salvas esas personas. No han alcanzado la salvación. Nada más están dando voces, están al aire nada más, hablando, porque no les place obedecer al Señor. No creen en Él, nada más dicen, sí, creo en ti, pero nada más meramente decir nada más. No ponen en práctica la obediencia al Señor. Ese es lo más triste. Y lo más triste es de que un día llegues a la presencia del Señor y te diga, nunca te conocí. En Mateo 7:23, regresamos al texto. Ese es lo más triste que puedas escuchar. Que si una persona no quiere creer, el Señor no va a forzar a nadie. Cree en mí a fuerza, no. Acéptame, como muchos dicen. Acéptame ya, acepta al Señor. Dice el Señor, si alguno quiere venir, dice, en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si alguno, Dios no forza a nadie, Dios no te va a obligar a fuerza a creer en mí, porque si no lo hubiera hecho desde un principio, nos tendría manejando ahí, como un robot, ahí, todo lo que Él dijera, haríamos. Pero dice que si alguno, y está aquí hoy, si alguno quiere seguir a Jesús, niéguese a sí mismo. Nadie te obliga, ninguno de los hermanos, y ni los que nos paramos acá enfrente, nadie. El Señor Jesús dice, ¿tú quieres? Y podrías decir, no, pues ya vengo, ya estoy adentro de la congregación. Y puedes pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10, 15, 20 años escuchando la palabra de Dios, y al final que te dijera el Señor, nunca te conocí. ¿Cómo? Pues si yo hice milagros, yo profeticé, yo iba en las obras de misericordia, yo me congregaba todos los domingos, todos los miércoles que también tenían entre semana. ¿Cómo? Sí, dice el Señor, nunca te conocí. ¿Y por qué causa el Señor no te va a conocer? Porque son hacedores de maldad. Son hacedores. No está diciendo el Señor, caíste en algún pecado, tropezaste con un pecado. No, esta persona le dice Señor, Señor. Y puede una persona aún hacer algún milagro porque el Señor respalda su nombre. Y esta persona puede ser hacedor de maldad. Aquí el detalle es que la gente practica el pecado. Y va a ser lo que no les va a permitir entrar al reino de los cielos. Hacedor de pecado. Hacedores de pecado. Dice, nunca os conocí. Aún sí ibas a la congregación, sí te congregabas, a lo mejor te pasabas todo el día ahí los domingos escuchando, pero nunca obedeciste a la palabra de Dios. Nunca creíste realmente. Ese va a ser el detalle. ¿Qué va a decir el Señor? Apartados de mí. Háganse un lado. No los conozco. Sí, aunque estabas ahí, nunca te vi. Nunca te conocí. Y esto es lo más triste. Y es por eso de que venimos aquí, escuchamos, y es entrar en obediencia. Entrar en obediencia a la palabra de Dios. Porque si no te estarías engañando nada más. Tú mismo te estarías engañando.
te estarías engañando. Es lo que el Señor Jesús les reprocha. Nunca te conocí. Sí, me decía Señor, pero tu corazón estaba lejos, apartado. No, nunca obedeciste mi palabra. Decías amarme, pero no era verdad. Entonces es lo más triste, que una persona se vaya a topar con esa palabra. Y estás a tiempo para reflexionar, meditar. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás obedeciendo la palabra de Dios? No nada más externamente, no nada más de labios. Es posible, dice, que una persona tenga gran nombre como persona piadosa y con todo sea hacedor de maldad. Si pudieras aparentar de piedad, ¿no? Si pudieras externamente mostrar amor, pero por dentro eres un hacedor de maldad. En el tribunal de Dios, dice, la profesión de religión no va a salvar a nadie que continúe en la práctica del pecado. Ninguna religión te va a salvar. No porque te congregues en tal lugar, los hermanos van a interceder por ti. La congregación va a interceder por ti. No. No porque te sientas religioso, no porque ya te autodenomines cristiano, vas a alcanzar la salvación. Vas a entrar en el reino de Dios. El Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por consiguiente, con esto casi terminamos, dice, todo aquel que invoque el nombre de Cristo, apártese de iniquidad, dice la palabra del Señor. En 2 de Timoteo 2:19, vamos a ver. Si alguien lo encuentra, igual le da lectura. 2 de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Entonces no vamos a poder brincarnos. Porque hay otro texto donde dice, amigo, dice, ¿cómo entraste aquí si no has vestido de boda? ¿Cómo entraste? Entonces el Señor conoce a los que son suyos. No vamos a poder esfumarnos por ahí y entrar. No se va a poder. Dice, conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese. Apartarse. Porque si tú sigues una vida de práctica del pecado, el pecado que tú le pongas nombre, sigues en esa práctica y aún tú dices, no, pues soy cristiano, pero practicas un pecado, eres hacedor de maldad. Y vas a escuchar la voz del Señor cuando te diga, apartaos de mí, apártate de mí, no te conozco. No te conozco. ¿Por qué? Porque no quieres obedecer a la palabra del Señor. Y otro es el que practica, el que es hacedor. Como ya les decía hace rato, no es de que, pues caí en un pecado esta semana, me tropecé con este pecado. Bueno, abogado tenemos, abogado tienes. Vas, pides perdón, restituyes al agraviado y pues ya, y sigues para adelante. Pero si esta semana, 2, 3, 4 veces estás en el mismo pecado, entonces eres un practicante del pecado, eres un hacedor del pecado. Y el que practica el pecado es del diablo.
Está en primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado es del diablo. Es un hacedor de maldad. No ha creído. No ha creído en Dios. No ha creído en Jesús. ¿Por qué? Porque tiene una práctica que no está dispuesta a dejar esa práctica que tiene. Y esto es lo que te va a llevar a apartar de Dios. Jesús va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Tú checa en qué estado te encuentras. Tú ve en qué condición te encuentras. Y Dios no obliga a nadie. Tú decides si quieres entrar al reino de Dios. Si un día quieres estar en la gloria de Dios, quieres entrar al cielo, tú decides. Nadie te va a obligar. Medita, escudriñate, chécate cómo estás delante de Dios. Y si tú quieres, adelante. Amén. Vamos a darle gracias. Padre, te damos muchas gracias, amado Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que Padre, tú hablas a nuestras vidas, Señor, tú siempre llegas a tiempo, amado Señor. Yo te ruego, Padre, que tú nos ayudes a atesorar tu preciosa palabra, Señor. Y te rogamos, Padre, que tú nos ayudes a poner por obra tu palabra, Señor. Gracias, Señor, te ruego que cada uno de mis hermanos, Señor, Señor amado, pues tú sigas aún hablando en su vida, Señor, hables aún en mi vida, Señor, y termines lo que yo no pude terminar de explicar, amado Dios. En tus preciosas manos dejo todo, y te ruego bendigas a cada familia, Señor, de mis hermanos, Señor. Bendice su trabajo, su hogar, amado Dios. Padre, y te rogamos que nos guardes en el hueco de tu mano a lo largo de esta semana que hemos empezado, Señor. En el nombre de tu Jesús, amén, Señor.